Bienvenido, Javier, al programa de radio del Instituto Pere Boyle. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Bien, hemos querido invitarte a nuestro programa de entrevistas en primera persona porque nos ha parecido muy curioso tener en el instituto a un profesor que es músico de heavy metal y cuyo grupo tiene cientos de miles de reproducciones en Spotify. Qué fuerte, ¿no? Bueno, para mí es normal, no sé. Sé que no es muy habitual. Bueno, ¿qué te parece si conocemos al entrevistador? Yo me encargo de eso. Para este programa nos acompaña Edu Castelló, alumno de segunda de ESO. ¿Cómo estás? Un poco nervioso, la verdad. Bueno, pues no pasa nada, Edu. Relájate y que empiece todo. Javier, para empezar esta entrevista me gustaría saber qué instrumento tocas. Toco la guitarra eléctrica. Toco también la clásica, durante un tiempo muy corto toqué un poco el violín, pero mi instrumento es la guitarra eléctrica. ¿Y cuándo descubriste que la guitarra eléctrica era tu instrumento? Pues yo creo que tendría 13 años más o menos, o sea que ya ha llovido un poco. Y sí, empecé tocando un poco la guitarra española, porque era lo que mis padres tenían en casa, pero vamos, yo siempre lo que me gustaba en ese momento era el rock, era el heavy, el punk y tal, y tenía claro que yo quería tocar la eléctrica. Yo tengo una duda. ¿Tú aprendiste a tocar la guitarra en tu casa o estudiaste solfeo en alguna escuela? No, aprendí principalmente de forma autodidacta. Luego sí que en épocas puntuales a lo mejor he ido a que un profesor me enseñe algo concreto, pues que me enseñe a improvisar o ciertas técnicas concretas, etcétera. Y cuando ya llevaba muchos años tocando, estuve estudiando guitarra clásica en una academia, en un conservatorio, pero eso ya como posteriori. Pero realmente lo que es la eléctrica, que es lo mío, lo he aprendido yo por mi cuenta. Espera un momento. ¿Qué es esto, Javier? ¿Quién está tocando? Soy yo. Esa canción en concreto es un concurso que había hace tiempo de guitarristas y yo presenté esa... Es una versión, la canción no es mía, pero nos daban la base y yo pues medio improvisé un solo encima para el concurso. Wow. Tu grupo actual es Ópera Magna. ¿Cómo nació tu grupo? ¿Por qué escogisteis ese nombre? Pues nació cuando iba al instituto como alumno, no como profesor. Cuando teníamos 16 o 17 más o menos, mi mejor amigo y yo hemos sido amigos desde los 8 años y siempre habíamos querido montar un grupo de música. Y en el instituto ya los dos estábamos aprendiendo y dijimos, pues vamos a montar algo y ahí seguimos. Y lo de Ópera Magna, pues porque como queríamos algo que queríamos hacer un estilo que tuviese influencias como de algo de música clásica, con muchos instrumentos y un poco grandilocuente y tal, creímos que ese nombre lo reflejaba bien. Es un poquito casi pomposo o pretencioso un poco, pero creíamos que más o menos cuando escuchas nuestra música y oyes el nombre dices, pues me pega lo que hacen con cómo suena. Hemos visto en las carátulas de los discos que sois un grupo bastante grande. ¿Cuántos músicos componen Ópera Magna? Ahora mismo 6. Yo que toco la guitarra, Quique la otra guitarra, cantante, bajo, batería y teclado. ¿Cómo definirías el estilo de música que tocas? Pues a ver, la etiqueta técnicamente es algo así como power metal sinfónico, que es decir, que mezcla pues el heavy metal, un heavy metal rápido pero melódico, con influencias de música clásica, más de bandas sonoras a veces, etcétera. Yo tengo una pregunta, otra más. Perdona que os interrumpa, pero ¿en qué grupos os inspiráis para componer vuestra música? Pues es raro, es difícil de contestar, porque ahora mismo nosotros no nos inspiramos en un grupo concreto. Es decir, nosotros nos inspiran a veces más sonoridades o a veces a lo mejor ciertas ideas musicales concretas, ciertas armonías o cosas que escuchas y dices, te llama la atención y dices, ¿este tío qué ha hecho? ¿Este compositor qué es lo que ha hecho? Y a lo mejor lo analizas y aprendes tú como un recurso más que tienes. Entonces eso lo mismo lo puedes encontrar en un grupo de heavy como en el nuestro,
un grupo que sea más o menos cercano, como lo podemos encontrar a veces en una obra de Chopin, en una banda sonora de un videojuego. Entonces nuestras influencias son muy diversas por eso, un grupo incluso de pop a veces. Tú escuchas una cosa que te llama la atención, la analizas y intentas darle tú un poco tu toque a veces. Bueno, ¿siempre habéis sido un grupo orientado al heavy metal o antes teníais otro estilo o manera de tocar? No, siempre ya nacimos con esta mentalidad, con este estilo de música y hemos evolucionado, pero porque nuestros gustos han evolucionado y del primer disco al último pues se notan cambios, cosas que nosotros hemos ido aprendiendo. Claro, os he comentado que teníamos 17 años cuando empezamos a componer. El primer disco lo compusimos en esa época. Obviamente pues se nota evolución, pero ya hacíamos este estilo y seguimos haciéndolo, es lo que nos gusta. Hemos visto en las redes que tenéis varios discos grabados. ¿Podrías hablarnos un poco del más reciente, del Amor y otros demonios? Sí, pues El amor y otros demonios es en realidad una trilogía porque lo hemos ido sacando en 3 etapas. En vez de sacar un disco largo de 1 hora más o menos, que es lo habitual, hemos sacado 3 pequeñas partes de media hora cada uno, de 5 canciones cada parte. Cuenta una historia entera, de principio a fin, una historia creada por nosotros, es lo que se llama un álbum conceptual. Y nada, y acabamos al final hemos editado la trilogía entera, o sea, sacamos primero el acto 1, luego el acto 2, luego el acto 3 y ahora recientemente hemos editado la trilogía entera. ¿Hay alguna canción en especial de vuestro grupo que os guste más, que le tengas más cariño por algo? Bueno, depende. A mí, por ejemplo, en cuanto a cariño, hay una que se llama Horizontes de Gloria, que fue la primera canción que compusimos, que cuando la toco en directo pues me gusta mucho porque me voy al lado donde está Quique, porque me acuerdo de que la compusimos juntos en su habitación, etcétera. Pero si me tengo que quedar con una, a lo mejor me quedaría con Oscuro Amanecer porque es como muy compleja, nos costó mucho componer esa canción, la música es un poquito extraña, las partes de guitarra son muy difíciles, me cuestan un montón hacerlas en directo, incluso para uno de los solos me inventé un poco una forma técnica de hacer algo que no es nada habitual y yo casi me quedaría con esa. Bueno, pues vamos a aprovechar justamente para escuchar una de esas canciones a las que más tienes cariño, que es Oscuro Amanecer, para que nuestros oyentes puedan disfrutarla. Muy bien. Se marchitó, atrás quedó la sin razón. Puedo observar sin que nada oculte el mundo alrededor. Ya no siento la presión que atrapó aquel corazón. La claridad inunda esta estancia y puedo respirar. Sé que vagué por el umbral, pero está... Wow, la verdad es que el inicio sonoro es impresionante. Cómo se funden todas las voces en una melodía. Está muy chulo, la verdad. Muchas gracias. Mira, curioso que estoy de que sea mi profesor de valores, ¿eh? Ya, esa canción, por ejemplo, la intro, la referencia sonora que hay detrás es de Beethoven, que es nada similar a nuestro estilo, que es de música clásica, heavy, pero un poco la inspiración de lo que es la armonía que hay detrás está un poco pensado en ciertas obras de Beethoven. Por eso os decía lo de lo eclécticas que son las influencias, que es que no te inspiras en un grupo, te inspiras en sonoridades más bien. Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo haces para poder dar clases en un instituto y tocar en los conciertos? Tiene que resultar un poco complicado compatibilizar tu profesión de profesor de secundaria con la de músico de un grupo de heavy que realiza giras por todo el país y en el extranjero. Pues sí, bueno, a ratos es bastante complicado. Por ejemplo, pues últimamente cuando nos ha salido una gira por Latinoamérica, yo no puedo ir, yo tengo que dar clase en el instituto. Acaba de pasar hace un mes, mis compañeros estaban allí de gira y yo estaba dando clases a vosotros. Pero... en fin, forma parte de la profesión. También es cierto que yo ahora que he aprobado las oposiciones, etcétera, podré pedirme como unas licencias no retribuidas que se llaman excedencias, que podré irme también de gira, etcétera, y lo podré compatibilizar mejor. Con respecto a las giras en España sí que no hay problema, porque yo los conciertos en España siempre son o viernes por la noche o sábado por la noche, por lo que yo acabo de dar clase, empaqueto y me voy. Este fin de pasado estuvimos tocando en Donosti, el anterior en Sevilla,
y vosotros ni os habéis enterado, entonces no es perfectamente compatible. Las giras por España no hay problema. A mí me gustaría saber si tú participas en la creación de las letras, si empezáis por la música o después por la letra, o cómo te inspiras si en caso de que tú ayudes para hacer las letras, para hacerlas. Bueno, es complicado. Hemos ido variando un poco el proceso, por ejemplo, en cuanto lo distingo, ¿no?, entre música y letra. La música, claro, al principio os he comentado que comenzamos el grupo entre mi mejor amigo y yo, Quique y yo, y entonces ahí lo hacíamos todo a medias, totalmente. Las canciones eran compuestas en su casa, los dos juntos, tal cual. Poco a poco yo me he ido especializando más un poco en practicar cada vez más con la guitarra, solista, etcétera, y él se ha ido especializando en aprender a componer y tener más recursos, y a día de hoy el último disco, por ejemplo, prácticamente está compuesto por él, salvo los solos que me los hago yo, pero lo que es toda la música está hecha por él. Las letras un poco igual, al principio también las hacíamos juntos, pero poco a poco hemos ido separando, y yo pues en los últimos discos igual hay alguna canción que sí es mía la letra, otra que participo solo con correcciones. El cantante, por ejemplo, ha ido cada vez haciendo más letras y las letras del último acto, por ejemplo, que sacamos, pues son a medias entre el otro guitarra, Quique, y el cantante. Y en cuanto a qué hacemos antes, nosotros lo que hacemos es un poco complejo, pero lo que hacemos es... pensamos el concepto, porque todos nuestros discos siempre van sobre una misma idea, pensamos el concepto que queremos desarrollar en el disco y luego pensamos qué sonoridad tiene que tener cada canción para poder desarrollarlo, hacemos la música al 100% y ya empezamos a hacer las letras después. Para terminar, ¿recomendarías algo de música que te guste incluso aunque no sea heavy metal? Bueno, a ver, no te sabría decir. De heavy, por ejemplo, sí que si alguien que no conozca mucho el heavy, pues yo creo que, por ejemplo, podría escuchar a Sauron, a Época, que son grupos así de folk, muy festeros y que están muy chulos, que para empezar pueden estar muy bien. Son dos grupos que están pegando fuerte ahora. Y de no heavy, pues yo qué sé, es que yo te digo, escucho de todo. Escucho desde cantautores tipo Ismael Serrano hasta música clásica, me encanta. Y creo que es algo que la música clásica en concreto es como que la gente piensa, oh, no, a mí me gusta o no me gusta, cuando la música clásica tiene 1000 estilos dentro. Hay momentos donde a lo mejor te puede venir muy bien escuchar pues no sé, un nocturno de Chopin o una obra de Bach y te aporta cosas muy distintas. Entonces yo creo que la música clásica es una cosa que está muy bien para escuchar y sobre todo para saborearla. Muchas gracias, Javier, por estar hoy acompañándonos y concedernos esta preciosa entrevista. También agradecer a Edu por tu esfuerzo y trabajo que has hecho para preparar todas las preguntas. Y quería preguntaros algún comentario más, algo que añadir. Nada, daros las gracias, deciros que me habían entrevistado muchas veces, pero nunca a mis alumnos, o sea que ha sido una experiencia nueva. Y nada, gracias a vosotros. A ti. Recordar que la entrevista ha sido realizada, Edu lo ha realizado junto a Julio, pero que hoy no ha podido venir. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Nos espera una nueva edición del concurso de microrrelatos. Y cómo no, vamos a escuchar una canción de ópera magna, In Nomine.